Bien, vamos a hacer una pequeña comparativa entre las versiones de Ethernet que hubo por cable UTP de par trenzado. Lo haremos en dos bloques. Por un lado serán la de Ethernet, la de 10 base T y 100 base TX, es decir, Ethernet y fast Ethernet, porque se comportaban de un modo parecido. Por un lado este, y por otro lado, ya que hubo un cambio tecnológico bastante grande, la de Giga Ethernet, que es la de 1000 base TX, Giga Ethernet. ¿De acuerdo? Entonces, como veis en los esquemas, utilizan diferente forma de comunicarse. En tanto 10 base T como 100 base TX, es decir, Ethernet o fast Ethernet, fijaos que utilizaban de los 4 pares UTP, utilizan solo 2 pares, el naranja y el verde, para transmitir y para recibir, y los pares azul y marrón no se utilizaban o se usaban para Power over Ethernet, eso ya lo he comentado, para enviar electricidad o energía a dispositivos que no hace falta un enchufe para ellos. Pero en general no se utilizaban, ¿de acuerdo? Entonces, la diferencia entre 10 base T y 100 base TX, bueno, básicamente es la velocidad, que uno iba a 10 megabits por segundo y otro a 100 megabits por segundo, pero el resto de tecnología era lo mismo. Fijaros que 10 base T, la codificación de la señal tenía dos niveles de voltaje, es decir, 2,5 voltios y menos 2,5 voltios. Y con esos dos niveles de señales hacían los patrones de unos y ceros con una codificación en particular. El cable que se recomendaba para 10 base T era el cable de UTP categoría 3 o superior. Bien, para poderle meter 10 veces más, es decir, en vez de 10 megabits por segundo, 100 megabits por segundo, pues lo que hicieron fue mejorar la categoría del cable para que fuera más sensible y los niveles de voltaje, en vez de utilizar dos niveles, utilizaban tres niveles de voltaje, más 1 voltio, 0 y menos 1 voltio. Con esos tres niveles y mejores especificaciones eléctricas, se consiguió aumentar por 10 la velocidad, pasar de 10 megabits por segundo a 100 megabits por segundo, pero utilizando solo dos pares de cable, el naranja y el verde. Bien, a medida que las necesidades de las personas y las redes aumentaban, había más ganas de tener más velocidad. Claro, el cable UTP era el mismo, entonces fue un desafío tecnológico intentar poner por dentro de un cable que iban 100 megabits por segundo, meter 1000 megabits con Giga Ethernet. Entonces uno dice, bueno, si en vez de los dos pares utilizamos los nuevos pares, ¿vale? Pues tenemos más capacidad. Pero fijaros que si con dos pares yo tenía 100 megabits por segundo, aumentar en dos pares más, lo que haría sería duplicarlo, serían 200 megabits por segundo. Sería multiplicarlo por 2 y no por 10, ¿vale? Lo he multiplicado por 10, pero yo quiero multiplicarlo por 10, que es mucho más. Entonces, bueno, eso fue un desafío tecnológico muy grande y los ingenieros, pues, pensaron mucho, se comieron la cabeza pensando cómo podían hacerlo y llegaron para Giga Ethernet por cable de cobre a hacer lo siguiente. Mirad. Usaban los 4 pares de cable para datos de forma bidireccional. En las versiones anteriores utilizaba solo para transmitir uno y para recibir el otro. Fijaros, en las versiones anteriores, aparte de que utilizaban solo dos pares, pero transmitía por uno y recibía por el otro, ¿vale? Sin embargo, en Giga Ethernet, los dos pares, o sea, todos los pares se hacen para transmitir, aquí transmitir, y para recibir al mismo tiempo, con lo cual, efectivamente, como podéis pensar, se producen colisiones permanentes en los 4 pares, Aquí también, en este, se emite por un lado y simultáneamente se puede recibir por el otro y es un medio, ¿vale? El de Giga Ethernet en el cual se utilizan los 4 pares de forma bidireccional y simultánea, con lo cual hay colisiones permanentes. Colisiones permanentes en el cable, pero funciona porque los ingenieros, aplicando conocimientos físicos, eléctricos y matemáticos,
pues pudieron hacer que esto funcione de la siguiente manera. Pero ya veis, el cambio son 4 pares simultáneos para recibir y para emitir de forma bidireccional. La explicación la tenéis aquí. En Giga Ethernet se emplean los 4 pares de hilos transmitiendo simultáneamente en ambos sentidos y por cada uno de ellos. Se multiplica así por 8 la velocidad de modulación a costa de aplicar un sistema electrónico de cancelación de eco, es decir, aplicando algoritmos matemáticos, eran capaces de estas colisiones permanentes, cuando llegaban al otro extremo del cable, poder extraer la información original sin que se perdiera. ¿Vale? Esto se lograba mediante un sistema de circuitos complejo. Aquí dice que permite las transmisiones full duplex en el mismo par de hilos. Y esto hace que por cada par de hilos tengamos 250 megabits por segundo. ¿Vale? 250 megabits por segundo por cada uno de los pares, hay 4 pares, tenemos 1000 megabits en total. Pero claro, lo importante es esto, entendedlo. Antes, vamos a mirar aquí, si teníamos un churro de ceros y unos, pues se enviaba por aquí y solo había un canal para enviar el 1, el 0, 1, 0, 1, 0, ¿vale? Se enviaba por aquí y el otro pues se enviaba, el churro de ceros y unos, pues se enviaba por el otro canal. Pero aquí estamos diciendo, disculpad, ¿vale? Aquí estamos diciendo que tenemos el churro de ceros y unos que queremos transmitir, pero hemos de separarlo en 4 flujos, en 4 corrientes. Es decir, aquí tengo solo un churro de ceros y unos, pero tengo que separarlo en 4 churros. Es decir, tengo que dividir la trama y hacer que vaya por los 4 carriles, ¿vale? Y cuando simultáneamente en trozos hemos separado el churro de ceros y unos, cuando llega al otro lado, tenemos que ensamblarlos, esos unos y ceros que han viajado por 4 carriles, para que vuelva a ser un único churro de ceros y unos. Es lo que se explica aquí al final. Como la información viaja simultáneamente a través de las 4 rutas, el sistema de circuitos tiene que dividir las tramas en el transmisor y reensamblarlas en el receptor. Es decir, utiliza los 4 carriles y fue un desafío tecnológico el poder meter 1 gigabit, 1 gigabit por segundo en el mismo tipo de cable que antes, aprovechando, digamos, mucho mejor las calidades eléctricas. Entonces, Giga Ethernet tenía 5 niveles de voltaje, es el 2 voltios, 1, 0, menos 1 y menos 2, y el cable que utilizaba, también como el otro, pues categoría 5E o categoría 6 o superior, que era también el que utilizaba el 100 base TX, pero este se aprovechaba mucho mejor, como hemos dicho, ¿vale? Entonces tenéis que tener en cuenta, pues eso, la diferencia que ha habido a nivel tecnológico para que por el mismo tipo de cable, pues en este aquí como mucho iban 100 y aquí, de esta manera, pueden poner 1000, 1 giga, 10 veces más, con todo lo que era el desafío tecnológico que supuso conseguirlo. Y esta es un poco la comparativa entre las versiones de 10 y 100, que son muy similares entre ellas, y respecto a la de 1000 y todo lo que ha cambiado para poderlo conseguir.